Hola, bienvenidas, bienvenidos a este taller de presupuesto. Lo que vamos a hacer hoy día, lo que me ha pedido el Colegio Médico del Regional Santiago, es poder hacer una breve presentación para contarles algunos aspectos de contexto, de qué se trata el presupuesto de la Nación, y después enfocarnos más de lleno al presupuesto de salud. Así que yo voy a compartir una presentación con ustedes. Esperemos que esto dure alrededor de 20-25 minutos. Vamos a ir rápido en las cosas menos importantes para tratar de dejar después espacio a las cosas más fundamentales. Bueno, entonces, partiendo acá, la tabla de contenidos para hoy, vamos a hablar un poco acerca del ciclo presupuestario. Vamos a mencionar muy brevemente algunos elementos del clasificador presupuestario y después ya nos vamos a meter de lleno en temas de la evolución del presupuesto en salud. Una nota al margen es que esto va a ser un análisis más bien descriptivo, es decir, acá nos vamos a centrar en contar un poco cuál ha sido la evolución del presupuesto de salud, cómo se compara el presupuesto de salud con otras partidas del presupuesto público, pero no vamos a hacer ninguna inferencia con respecto a si este presupuesto es suficiente o no, o cuál es el presupuesto que debiéramos aspirar para cumplir determinados objetivos sanitarios. Eso no es parte de esta presentación. Entonces, lo primero es que ustedes tengan claro el ciclo presupuestario. El ciclo presupuestario en general tiene estas cuatro partes. Una primera etapa que es la formulación, donde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto se coordina con las distintas reparticiones públicas para elaborar el presupuesto. Luego viene toda la parte de aprobación y discusión, que es probablemente lo más publicitado, que es lo que ocurre al interior del Parlamento. Y después una etapa de ejecución y evaluación. Todo este ciclo presupuestario tiene muchos componentes y cada etapa en sí podríamos quizás tratarla con mucha profundidad. Yo acá voy a mencionar solamente un par de cosas de formulación y aprobación y después ya nos vamos a ir de lleno a mirar algunos aspectos macros del presupuesto de salud. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el presupuesto de la Nación es una ley, valga la redundancia, pero es una ley de la República que se aprueba todos los años. Lo segundo es que hay una gran asimetría entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En general, el Poder Ejecutivo envía el proyecto de presupuesto y el Parlamento tiene muy pocas atribuciones. En general, lo único que puede hacer, o fundamentalmente lo que puede hacer, es reducir el presupuesto de algunas partidas, pero no puede ni aumentar el presupuesto, ni disminuir, no sé, el presupuesto de algún ministerio para pasárselo a otro. Y en general, después de que se apruebe el presupuesto, también el Ejecutivo tiene mucha potestad para poder hacerle cambios al presupuesto que ya está aprobado. Por lo tanto, el poder que tiene el legislativo, la injerencia del legislativo es más bien marginal. Una vez que el proyecto de ley de presupuesto ingresa al Parlamento, este es recibido por una comisión bicameral, en la comisión mixta de presupuesto, y después tiene que ser aprobado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado. En general, todos los años el presupuesto ingresa el 30 de septiembre y tiene que aprobarse hasta 60 días corridos de haber sido ingresado al Parlamento. Es bueno tener en cuenta que si el presupuesto, la ley de presupuesto no se aprueba en el Parlamento, o el Parlamento tarda más de este plazo, queda por defecto aprobado el proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo. Por eso en general uno ve también estas maratónicas jornadas todos los años cuando ya se va a cumplir el plazo. Un tercer elemento que es bueno tener en cuenta es la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2006. Básicamente, lo que hace esta Ley de Responsabilidad Fiscal es determinar cómo se van a estimar los ingresos de la nación y cuál es el mecanismo por el cual se va a definir el presupuesto. Esto es mucho más profundo, pero para que ustedes tengan una idea, lo que se hace es que se trata de estimar cuáles van a ser los ingresos a mediano plazo del fisco. Para eso hay algunos comités que tratan de estimar el Producto Interno Bruto de mediano plazo y cuál va a ser el precio del cobre en el mediano plazo. Y con esta estimación se elabora lo que se llama la meta de balance cíclicamente ajustado o balance fiscal estructural, que es básicamente definir a través de un decreto supremo cuál va a ser el balance que va a ejecutar el gobierno. Es decir, yo estimo que los ingresos de mediano plazo son una determinada cantidad, en función de eso se fija cuál sería probablemente el ingreso del próximo año, y sobre ese ingreso probable del próximo año se fija si es que hay un balance, es decir, que el gobierno no va a gastar más de los ingresos que están proyectados, si hay un superávit, es decir, si va a ahorrar, o si hay un déficit, es decir, si va a gastar más. La idea detrás de esta ley de responsabilidad fiscal es
tomando los ingresos de mediano plazo, es tratar de evitar los efectos cíclicos que puede tener el presupuesto, principalmente también por la variabilidad en un país como Chile, sobre todo, que es principalmente exportador de materias primas, por los distintos ciclos que puede tener la economía. La idea es tener presupuestos que no varíen tanto en el tiempo y que puedan también ser contracíclicos cuando se requiera. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta cómo se determina cuáles van a ser los ingresos. Y sobre esto el Parlamento tampoco tiene ninguna injerencia. Acerca del clasificador presupuestario, muy brevemente, para que tengamos una terminología en común de qué se trata. En general, el clasificador presupuestario tiene los siguientes elementos: partida, capítulo, programa y subtítulo. La partida son los ministerios en general, del capítulo son algunas reparticiones dentro de cada ministerio, y luego dentro de esos capítulos están los determinados programas. Acá yo puse un ejemplo: la partida es el Ministerio de Salud, el capítulo 2 es FONASA, dentro de FONASA el programa 2 es el programa de atención primaria, y luego para cada programa hay subtítulos que agrupan gastos que son relativamente homogéneos en cuanto a sus componentes, y acá yo puse los principales subtítulos que probablemente ustedes los han escuchado más de alguna vez: el subtítulo 21, gasto en personal, y el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, son los que en general se hacen cargo de la mayor cantidad del gasto de las reparticiones públicas. Vámonos ahora directamente al presupuesto de salud. Lo que tenemos acá es un gráfico que muestra la evolución del presupuesto de salud desde el año 2004 al 2022. Lo que hoy día sabemos es que la ley de presupuesto del año 2022, que está acá, son alrededor de 11.500, un poquito más, billones de pesos. Acá, si ustedes se fijan en el eje de las I, está en millones de pesos. Y lo que vemos acá en la línea negra es la tendencia del presupuesto desde el 2004, o sea, el presupuesto para todos los años desde el 2004 al 2022. Y lo que hay que tener en cuenta es que la línea roja es lo que se ejecuta a diciembre de cada año. Cuando uno hace las comparaciones de la evolución o del aumento en el presupuesto anualmente, en general uno escucha al ministro o al ministro de Hacienda, ministro de Salud, decir: el presupuesto en salud aumentó en tanto por ciento. Es importante tener en cuenta cuál es la base con respecto a la cual se hace esa comparación. En el Ministerio de Salud, el presupuesto de salud tiene una particularidad muy importante, que es que en general, si ustedes se fijan, desde el año 2004, la ejecución, es decir, todo lo que se gasta a diciembre de cada año, empieza a distanciarse bastante de lo que fue el presupuesto aprobado para cada año. Y esto ocurre básicamente porque la presión de gasto, esto es básicamente un elemento importante detrás de esto, es lo que se denomina la deuda hospitalaria. Entonces, el gasto ejecutado finalmente es mayor que lo que está en el proyecto de ley. Esto significa que durante el año el Ministerio de Hacienda tiene que aumentar progresivamente el presupuesto del Ministerio de Salud para poder dar cuenta de los gastos que están comprometidos. Y entonces, si ustedes se fijan, con el tiempo se ha ido distanciando esto y cada vez es mayor la distancia que hay entre lo que se ejecuta en diciembre y el proyecto de ley. Por lo tanto, cualquier aumento o cualquier porcentaje de aumento que se haga anualmente, es importante también compararlo con cuál fue el presupuesto ejecutado el año anterior. Porque un porcentaje de aumento, no sé, de 5% en función del año anterior puede sonar significativamente importante, pero si la ejecución del año anterior fue mucho mayor que eso, entonces eso significa que el presupuesto la ley de presupuesto de ese año puede que incluso sea una disminución con respecto a lo que está ejecutado. Obviamente, lo que tenemos acá también, quería poner acá este punto como este cuadrado verde, es el presupuesto vigente hasta ahora. Obviamente no sabemos cuánto se va a ejecutar a diciembre, pero si uno mira el presupuesto que está vigente a septiembre de este año, es lo que está acá, que es muy similar a lo que está en el proyecto de ley actualmente. Lo que vemos acá es una anomalía, finalmente, lo que ocurrió el año 2020, por las razones que todos conocemos. El presupuesto en salud fue mucho mayor de lo normal, y ahora pareciera que estamos volviendo a una tendencia bastante más acorde con lo que venía sucediendo antes. Este es un gráfico que muestra la deuda hospitalaria al final de cada periodo, a diciembre de cada año. Lo que ocurre en general es que la deuda hospitalaria varía durante el año. Esto significa que hay una presión de gasto sobre el Ejecutivo,
que en general esta presión de gasto es mayor a lo comprometido por la ley de presupuesto, y esto implica que el gobierno entonces tiene que echar mano a nuevos recursos para paliar esto. Obviamente, a diciembre de cada año se cierra el ejercicio presupuestario y lo que existe, entonces, lo que está en este gráfico es el remanente de deuda a diciembre de cada año, una vez que ya se ha tratado de solventar todo el gasto durante el año con estos recursos extra. Y como ustedes ven, hay una tendencia importante en aumento de la deuda. El 2019 fue un año en que se trató de disminuir la deuda. Se dice que se echaron mano a algunas medidas de eficiencia, pero principalmente el Tesoro Público tuvo que poner una buena cantidad de dinero para tratar de hacer un ajuste, porque como ustedes ven, el crecimiento que había tenido desde el 2014 hasta el 2018 había sido francamente muy importante. Y si vemos la deuda que tenemos reportada a diciembre del 2020, vemos que volvemos a un monto que es bastante significativo. Yo quise poner acá para el año 2019 y 2020 para que tengamos quizás una percepción macro de algunas cifras que son relevantes. Yo puse acá el presupuesto ejecutado al 19-2020, obviamente no sabemos cuál es el presupuesto ejecutado del 2021, pero si vemos el año 2019 fueron cerca de 10 billones de pesos, el año 2020 cerca de 12 billones de pesos. La ley Ricarte-Soto es un presupuesto destinado a gasto en salud y medicamentos de alto costo que está en otra partida, está en la partida del Tesoro Público, y si ustedes se fijan es bastante menor en comparación con el presupuesto total de salud, y yo quería ponerlo acá en comparación con la deuda hospitalaria, básicamente para que ustedes tengan una percepción de cuál es el monto total de la deuda hospitalaria. La deuda hospitalaria llega a ser algo parecido o una fracción similar a todo lo que es el presupuesto destinado a la ley de financiamiento de alto costo. Otra cosa importante es cómo se compara el presupuesto de salud en función de otras partidas del Estado. Y lo que tenemos acá es el porcentaje de salud como porcentaje del presupuesto total para cada año. Acá yo puse cada 5 años. Y lo que tenemos acá en la columna de la derecha es el porcentaje del presupuesto de salud en relación al gasto de ministerios sociales. Que los ministerios que yo definí como ministerios sociales, obviamente esto es opinable, pero están acá abajo para que ustedes después los puedan mirar con calma. Y lo que es claro es que si tomamos como base el año 2000, lo que ha ido ocurriendo es que hay un aumento en el presupuesto de salud en relación a otras partidas del Estado. Es decir, tanto como porcentaje del presupuesto total, tanto como porcentaje de los ministerios sociales, vemos que el presupuesto de salud ha aumentado. Era alrededor del 12% del presupuesto total en el año 2000, y llega a ser casi 20% en el presupuesto del 2022, y era casi cerca del 18% el presupuesto de los ministerios sociales el año 2000, y llega a ser casi 28% el año 2022. Es decir, el presupuesto de salud ha ido tomando mayor preponderancia dentro del presupuesto del Estado. Obviamente esto no significa que sea un presupuesto suficiente, o que no hayan brechas que cubrir, o que sea un presupuesto ideal, pero sí, si lo miramos dentro de la caja que es el presupuesto público, ha ido aumentando en relación a otros componentes. Otro elemento importante a tener en cuenta es que el presupuesto de salud tiene básicamente por las particularidades que tiene este presupuesto, tiene particularmente dos fuentes principales de financiamiento. Uno son las cotizaciones que recauda FONASA de todos los beneficiarios, y lo segundo es el aporte fiscal, ¿sí? El aporte que realiza el Estado. Y hay otras fuentes de ingreso, pero son menores en comparación a estas dos, que son las principales. Y lo que yo puse acá en esta tabla es una relación entre el aporte fiscal y cotización. Es decir, ¿cuánto es el aporte fiscal con respecto a las cotizaciones? Si el aporte fiscal y las cotizaciones fueran el mismo monto, esta relación sería 1, y si el aporte fiscal es mayor que lo que se aporta en las cotizaciones, esto es mayor a 1. Lo que vemos acá es que con respecto al presupuesto inicial, y en la columna derecha es con respecto a lo ejecutado en diciembre, lo que vemos es que progresivamente el aporte fiscal ha ido tomando mucho mayor peso en comparación con lo que se recauda por cotización. Si en el año 2000 el aporte fiscal era alrededor de 1.4 veces lo que se recauda por cotizaciones, en la ley de presupuesto del año 2022 esto llega a más de 5 veces.
Esto tiene ciertas implicancias porque de alguna manera transmite que las cotizaciones cada vez son más insuficientes desde el punto de vista de poder financiar el gasto público que se hace para, principalmente para los beneficiarios de FONASA. Y lo segundo es que obviamente también esto tiene ciertas implicancias con respecto a los subsidios cruzados al interior de FONASA, porque obviamente en la medida en que esta relación es más cercana a uno, indirectamente lo que transmite eso es que las cotizaciones se están haciendo cargo de hacer un financiamiento solidario al interior de los beneficiarios de FONASA, y cuando esto va en esta tendencia que está acá, donde el aporte fiscal va aumentando, las cotizaciones de FONASA van dejando de tener un rol de subsidio cruzado adentro de FONASA. Esto obviamente es un tema mucho más largo y específico, lo dejo ahí como una nota al margen por si alguien se interesara en el tema, pero básicamente el aporte fiscal va aumentando en mucho mayor porcentaje que el aporte en cotizaciones, y esto parece una tendencia ya sostenida en el tiempo. Bueno, vamos a hablar en esta lámina acerca de cómo se distribuyen los recursos según nivel de atención. Las cifras que ponemos acá como porcentaje destinado a atención primaria y porcentaje destinado a atención secundaria y terciaria son tomando como base el presupuesto total de salud. Obviamente, si uno descontara todo el gasto que no es asistencial del presupuesto de salud, es decir, el gasto que se va a Senabas, a la Subsecretaría de Salud Pública, etcétera, estos porcentajes serían distintos. Sin embargo, la historia que queremos contar con esta lámina no cambia, y es que como porcentaje del presupuesto total, los recursos destinados a atención primaria se han mantenido más o menos estables en el tiempo. Esto no significa que no haya habido un aumento, no haya existido un aumento de los recursos destinados a atención primaria, pero como peso relativo del presupuesto total de salud se ha mantenido en el tiempo. Lo cual, de alguna manera, uno podría inferir que no había necesariamente en los últimos 20 años un énfasis en cambiar la estructura de asignación de recursos dentro del Ministerio de Salud. Con esto no estamos diciendo qué es lo deseable, pero sencillamente estamos describiendo qué es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años. Si uno hace el promedio de crecimiento del presupuesto de atención primaria en los últimos 10 años, ha ido creciendo un 6% anual, con bastantes variaciones entre los años. Si tenemos acá abajo las cifras del per cápita. Como ustedes saben, el per cápita corresponde alrededor del 75% del presupuesto que va a la atención primaria desde el Estado. Hay un 20 y fracción que son los distintos programas de reforzamiento municipal, y hay un 5 y fracción que son las distintas leyes y asignaciones para el recurso humano APS. El per cápita, esto que está en pesos del 2022, lo que sabemos es que el per cápita en 2012 era cerca de 4.400 pesos. Si miramos en 2020, había aumentado a 7.500 pesos. Entre 2020 y 2021 hay un crecimiento importante. Si ustedes se fijan, aumenta de 7.500 a 8.300 y fracción. Pero luego, en 2022, la tendencia vuelve a un carril de crecimiento menor, aumenta solo 350 pesos. Este es el aumento que está proyectado en el presupuesto para el próximo año, es que el per cápita aumente 350 pesos. Obviamente, este es un aumento menor en comparación con lo que ha existido otros años, pero si lo vemos en lo macro, veníamos de un aumento muy importante entre 2020 y 2021. Aunque, de nuevo, no estamos haciendo un juicio de valor sobre si esto es suficiente o no. Capítulo aparte es si el per cápita logra ser un mecanismo de financiamiento adecuado y que logre cumplir con los criterios de distribución que serían ideales desde el punto de vista de determinados objetivos sanitarios. No vamos a ingresar a esa discusión, pero ahí sí les dejo anunciado que este es un gran tema, porque este es un mecanismo de financiamiento que viene hace muchos años, que no ha sufrido grandes modificaciones, y que hay muchas voces que dicen que esto debiera evolucionar a algo de otras características. El financiamiento de la APS también recibe recursos de los municipios, que son recursos propios que levantan los municipios, y esto corresponde alrededor del 10% del gasto total de APS. Si tomamos solamente el gasto total que se hace en la atención primaria, alrededor del 90% es aporte estatal, 10% aporte de los municipios. Y si bien este 10% puede parecer menor, sí lo que sabemos es que hay bastante heterogeneidad en cómo se asignan los recursos, porque obviamente municipios con mayor capacidad de levantar recursos generan una bastante
desigualdades, por decirlo así, entre el presupuesto final que puede tener cada municipio para la atención primaria. En términos de atención secundaria y terciaria, esto representa alrededor del 60% del presupuesto del Ministerio de Salud ejecutado a diciembre de cada año, y esto sí ha ido un leve aumento en el tiempo. Quizás lo más destacable de atención secundaria y terciaria son los cambios en los mecanismos de pago. Veníamos hace 10 años atrás de mecanismos de pago que eran principalmente inerciales o lo que se llamaban presupuestos históricos, que básicamente no estaban necesariamente ajustados por la carga asistencial ni por las características de la población que recibía asistencia en cada hospital o centro de atención secundaria. Y hoy día hemos ido avanzando a lo que son el pago mediante GRD, que es un mecanismo de pago totalmente distinto, donde básicamente lo que se trata de hacer, como ustedes bien saben, es tratar de asignar recursos con un criterio de eficiencia comparada entre los hospitales, tomando en cuenta tanto lo que se hace como el tipo de población que recibe esa atención. Y entonces los mecanismos de pago han sufrido muchos cambios en el último tiempo. Está por verse si el mecanismo de GRD logra cumplir con los objetivos que persigue. Vamos entonces ahora, dos láminas de compra a prestadores privados, con esto ya vamos terminando. Es importante este gráfico, creemos nosotros, porque acá mostramos en términos relativos en qué consiste las compras a prestadores privados. Vemos que la mayor cantidad de recursos destinados a prestadores privados son por la modalidad libre elección, casi un 65%. Estos son los recursos que FONASA destina a las prestaciones que sus beneficiarios buscan en el sistema de prestadores privados. Entonces está el copago que realizan los beneficiarios, y obviamente, bueno, ustedes lo conocen de primera fuente. Y entonces el 64% de todos los recursos que FONASA destina a prestadores privados es mediante los copagos que se realizan por el cofinanciamiento de la modalidad libre elección. Hay un 20% que es muy importante, que tiene que ver con el gasto en hemodiálisis y peritoneodiálisis. Desde que partió el GES, o el auge, con insuficiencia renal crónica, lo que ha existido es que básicamente se ha externalizado la prestación de diálisis. Cerca del 88% de toda la diálisis se hace en los prestadores privados, y esto representa un porcentaje muy, muy significativo de los recursos que FONASA destina a los prestadores privados. Hay un 7% que son las compras no auge, hay un 4% que es la ley de urgencia. Acá es importante decir que, si bien la ley de urgencia tiene un peso menor en relación a la compra de privados, ha venido aumentando de manera muy significativa en el tiempo. Un porcentaje muy menor al bono auge, que en algún momento fue muy publicitado, recibió mucha prensa, pero si uno mira, el gasto en bono auge se ha mantenido estable, incluso ha disminuido en algunos años, y es bastante menor. Hay otro 2% que son compras que realizan los servicios de salud, que le pusimos SS, que está en naranjo. Los servicios de salud compran directamente cuando no pueden hacerse cargo de la demanda ellos mismos, compran a los prestadores privados, y si uno toma ese gasto como porcentaje del gasto total a privado, esto es un 2%. Y otras compras auge que se van al extrasistema, además de hemodiálisis, son bastante menores, 1%. En este gráfico lo que tenemos es desde el año 2005 hasta el año 2020, cómo han evolucionado las transferencias de FONASA al sector privado en los dos principales ítems. Uno es el PPV, o el pago por prestaciones valoradas, dentro de lo cual está la compra de camas y la hemodiálisis. Y luego está el gasto que habíamos conversado en la modalidad libre elección. Obviamente, las transferencias a través de PPV, tanto sea de compra de camas, hemodiálisis y otros servicios, parten con mucha fuerza después del auge, en el año 2005, y han venido aumentando a un ritmo bastante sostenido en el último tiempo. Y si uno mira lo que ha pasado con la MLE, ha tenido como un quiebre de tendencia en el 2016, venía creciendo a un ritmo muy, muy fuerte, y desde el Estado se han venido tomando una serie de medidas para tratar de contener este gasto, y vemos ahí un cierto plató desde el año 2016 hasta ahora, donde ese crecimiento se ha ido frenando un poco. Y ahí obviamente ustedes pueden ver
lo que ya habíamos visto de las magnitudes de uno y otro gasto. Entonces, en esta lámina lo que tenemos es la evolución de inversiones de salud. Si ustedes se fijan, quizás hay tres elementos importantes a destacar. Uno es que antes del 2016 el presupuesto destinado a inversión era bastante menor. Esto fue aumentando progresivamente desde la primera administración de la presidenta Bachelet. Hay ciertos quiebres que sería largo de explicar, pero después del 2009, por ejemplo, está la ejecución post-terremoto que genera este quiebre acá. Después una ralentización de la inversión en la primera administración del presidente Piñera, y entonces la segunda administración del gobierno de Bachelet vuelve un poco a poner en marcha algunas obras que habían quedado con déficit de presupuesto, y este es el cambio que se ve acá. Y lo otro importante, además de tener esto, como sería largo de explicar lo que ocurrió en cada periodo, pero lo otro importante para entender un poco lo que está pasando ahora, es que el año 2022 el presupuesto para inversiones es casi nulo el aumento en comparación con el año 2021. Y lo que tenemos acá, este punto rojo que yo quise poner acá, es la ejecución del año 2020. El año 2020 se habían proyectado la ley de presupuesto cerca de 900.000 millones de pesos, sin embargo lo que se termina ejecutando es bastante menor, cerca de 500.000 millones y fracción. Por lo tanto, si comparamos lo que está destinado para el presupuesto 2022 con lo que se ejecutó finalmente el 2020, estamos en un crecimiento que todavía viene en la tendencia. Y lo otro a tener en cuenta es que obviamente de una administración presidencial a la otra hay muchos proyectos que se están ejecutando, obras que están en diseño o en construcción, y por lo tanto hay un componente inercial bastante importante en el presupuesto de inversiones. Entonces, para cerrar, algunos aspectos destacados del presupuesto de salud. Sabemos que existe una sobreejecución, una presión de gasto y un desajuste estructural entre lo que se proyecta como gasto y lo que se termina ejecutando. Sabemos que existe un aumento en términos absolutos y relativos del peso del presupuesto de salud con respecto al gasto social y con respecto al presupuesto total. Obviamente sabemos que esto podría ser insuficiente para lo que a uno le gustaría. Tenemos también que hay un aumento en el peso relativo del aporte fiscal con respecto a cotizaciones, siendo el primero mucho mayor que el segundo, que hay una prioridad presupuestaria en términos de atención secundaria y terciaria versus APS, que ha ido un poquito acrecentándose en el tiempo, que las compras al sector privado, si bien representan un 10% del presupuesto, no ha aumentado en términos relativos, pero sí hemos visto que hay algunos componentes que son muy importantes, principalmente la MLE y la PPB, que va relacionada a la compra en diálisis, y que existe en general una continuidad del plan de inversiones que comienza el año 2006 y que va dejando recursos comprometidos para el siguiente periodo. Esto, muy resumidamente, algunos elementos del presupuesto de salud. Espero que sirva para que entendamos un poco el contexto también en que se va a dar la discusión que está finalizando en el Parlamento.